Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. ¿Cómo? ¿Estamos empezando? Bienvenidos a Bonita Radio. No estoy acostumbrado porque no tengo el audífono y usualmente, como ustedes saben, pues doy la bienvenida diciendo que estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio por internet y en este programa en Red Translocal desde San Juan hasta Sydney, Australia, pero hoy Miguel no va a estar con nosotros. Miguel anda por Turquía y se le hace bastante difícil la conexión y tiene que estar bien atento. Y me imagino que llevará un chaleco a prueba de bala, si anda por ahí, ¿no? Bueno, pues el estar atento también tiene que ver con eso, que no puede estar, porque como todos sabemos, pues han habido varios atentados en Turquía, a través de toda esta década, pero sobre todo y también hace poco han habido varios, y bueno, pues hay que estar atento. En fin, ya que Raúl está aquí comentando, hoy el título del programa lo hemos puesto de esta manera, y es así: lucha ideológica y represión, lucha ideológica, solidaridad y represión. Y con nosotros tenemos a Raúl Álzaga para hablar, entre otras cosas, de la publicación de este libro, que es una investigación que lleva muchos años en proceso, y este libro es uno de los frutos de esa investigación. No es el único fruto, han habido muchos frutos de esa investigación, pero es un libro que recoge muchísimos aspectos de lo que podríamos llamar de esta manera, y voy a leer el título: La contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Es un libro que tiene 3 autores: Jesús Arbolella Cervera, Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga del Valle. Y con nosotros pues está Raúl Álzaga Manresa. Raúl, gracias por estar con nosotros por segunda ocasión. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, y añadir también que dentro de los autores el prólogo está hecho por Ricardo Alarcón de Quesada. Importante. Que fue diplomático y representante de Cuba en Naciones Unidas, muy vinculado a la lucha de Puerto Rico por su independencia, expresidente de la Asamblea Nacional de Cuba, y en la actualidad pues se desempeña como escritor, como intelectual, como analista de eventos políticos. Raúl, hay muchísimo de qué hablar, obviamente, en relación a este libro. Yo voy a empezar con este contexto muy inmediato y actual, y es el momento político en el que nos encontramos, un momento político muy interesante por un lado y muy complejo por otro, tanto a nivel de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y también en Puerto Rico, en las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos, porque si bien sabemos que Puerto Rico pues es una colonia de los Estados Unidos, han habido diferentes ciclos históricos en los cuales ese tipo de colonialismo se entiende o se refleja y se ejecuta. Y de alguna manera pues parecería que entramos en un nuevo ciclo político, reconociendo que seguimos en el colonialismo, pero tal vez de otra forma, de una manera ya sin cortinas de humo, de una manera mucho más clara y contundente con la Junta de Control Fiscal. Y también en el contexto mucho más inmediato de los participantes a la gobernación, pues hay un montón de candidatos, digamos, en comparación con otras elecciones, aunque siempre han habido 2 o 3 partidos nuevos que se asoman,
Y uno de esos candidatos es cubano, es Manuel Sidre, y han habido comentarios de que cómo hacer que un cubano se tire para gobernador de Puerto Rico, entre otras cosas, y eso me parece que viene también desde una perspectiva, si por un lado me parece xenófoba acá, porque caramba, tú, pues porque sea cubano no puede ser, pero también viene desde una perspectiva, me parece, que piensa en el cubano como una persona conservadora, de derecha, contrarrevolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, mirando la portada de este libro, no solamente está Carlos, hay aquí un afiche o un póster que dice no todos los cubanos son gusanos. Obviamente, a mí no me interesa reproducir tampoco términos como gusano, entre otras cosas. Tal vez todos esos términos han sido más... hoy serían mucho más controversiales, ya no necesariamente porque uno no tenga una crítica a la contrarrevolución, sino porque han habido unos avances en términos de entendimientos entre algunas generaciones a través de la historia de la Revolución Cubana. En fin, te estoy diciendo todo esto un poco como el contexto inmediato político en el que nos encontramos, además de todo lo que está pasando a través del mundo. Me interesa comenzar, habiendo dicho esto, me pareció muy interesante y te lo dije cuando te vi hace unos minutos atrás, sobre tu trayectoria, que discutamos un poco tu trayectoria, ya que estás aquí, y yo sé que me podrás decir, pero Juanqui, no estamos aquí para hablar del libro y también del caso de Carlos y por ahí para abajo, pero me interesa también hablar sobre tu trayectoria, Raúl, porque en cierta manera, si tenemos este libro aquí y si estamos hablando de Carlos, como no solamente como justicia, como un caso para la justicia, sino como un movimiento político en sí mismo, me parece que mucho tiene que ver con tu trabajo político. Y tu trayectoria política pues tiene que ver con eso. Y me pareció fascinante ver que tú has tenido una transformación, tuviste una transformación ideológica a través de tu experiencia de vida. Así que te dejo el micrófono. ¿Cómo ha sido cómo fue esa transformación cuando pues hasta participaste, digamos, en organizaciones que en sus orígenes eran contrarrevolucionarios? Bueno, me has hecho, como digo, 15 preguntas. Espero que me las vayas recordando una a una porque ya es posible que algunas ya se me hayan olvidado. Sí, tranquilo. Pero la primera planteamiento que hiciste de la relación entre Cuba y Estados Unidos y de la situación de Puerto Rico, yo empezaría diciendo que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el posible acercamiento de Puerto Rico a Cuba a partir de este nuevo escenario de normalización de relaciones, en ambos países nosotros defendemos la tesis de que tiene que pasar por el esclarecimiento del asesinato de Carlos Muñoz Varela. No puede haber normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba si Estados Unidos como gobierno no da pasos afirmativos para esclarecer este asesinato. Y cuando lo planteamos, no lo planteamos en el aire, lo planteamos con hechos concretos de conocimientos que tenemos del nivel de información que está en manos del gobierno federal y que todavía no lo ha querido compartir en su totalidad. Lo mismo se da en el contexto de Puerto Rico, del gobierno puertorriqueño, que en la medida que ellos deseen desarrollar un acercamiento con Cuba, sobre todo desde el punto de vista comercial o incluso desde el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista cultural, porque siempre ha estado presente y no ha habido que hacer mucha gestión para mantenerlo y defenderlo. Pues sí, el gobierno de Puerto Rico también, nosotros defendemos la tesis que tiene que pasar por dedicar todos los recursos disponibles en conjunto y con cooperación con el gobierno norteamericano para el esclarecimiento del asesinato de Carlos. Eso independientemente de quiénes sean los que estén gobernando en el país, aunque podemos decir que la investigación que desarrolla el Departamento de Justicia durante los últimos 2 años y 5 meses,
que sería, en términos objetivos, la tercera investigación que se ha hecho, una allá para los años del 88 al 92, otra para los años del 2006 al 2008 y ahora esta, que como te decía lleva 2 años y algo. Esperamos que antes que termine el año el Departamento de Justicia concluya esta tercera investigación y pueda producir importantes evidencias que en cierta forma obliguen al próximo secretario de Justicia, sea quien sea, el gobernador, a que finalice una serie de cabos sueltos que sabemos van a quedar pendientes para el próximo año. Ok. Y eso es contestando más o menos algunas de las cosas, no todas las que me preguntaste, ¿no? El contexto inmediato. La otra pregunta es tu trayectoria. A mí me interesa saber tu trayectoria ideológica, cómo se fue transformando hacia hoy. Nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes. En el año 70, por ejemplo, yo tenía 21 años y teníamos compañeros que estarían en los 35, incluso los 40 años. Algunos de nosotros, ya los que éramos, los que habíamos tenido más contacto con lo que es el exilio cubano, pues habíamos participado en actividades contrarrevolucionarias a diferentes niveles. Probablemente del grupo nuestro habíamos como 4 o 5 que habíamos tenido ese tipo de actividad. Yo era el que menos había participado, pero sí teníamos compañeros que se habían especializado en la infiltración de equipos, de personas, de tines de infiltración, como le llamábamos, para llevar a cabo sabotajes dentro de Cuba y dañar la economía del país, etcétera. Teníamos compañeros que fueron arrestados y condenados a largos periodos de prisión y que lograron escaparse de la cárcel. Teníamos dentro de esos 3 o 4 compañeros que dirigieron operaciones en lanchas rápidas y se estacionaron ahí enfrente a la bahía de La Habana a tirarle tiros a edificios, etcétera. O sea que había un grupito de nosotros, 4, 5, 6, que tenía ese tipo de origen. Yo era el que nunca llegué a participar en nada concreto, pero sí tuve un periodo de entrenamiento y de preparación que por suerte pues nunca se llevaron a cabo. El resto de los compañeros y compañeras nuestras pues provenían, en algunos casos venían de las comunidades puertorriqueñas de Nueva York, Boston y Puerto Rico, y otros que veníamos también a su vez de universidades norteamericanas, que todo ese grupo, que podía haber sumado 20, 30, 40 jóvenes regados por todo Estados Unidos, nos empezamos a vincular a diferentes luchas estudiantiles, universitarias, nacionales, que se desarrollaban. En el caso de las comunidades puertorriqueñas, pues bueno, era la lucha por la independencia y la lucha por las demandas sociales de las minorías. En el caso de los que estábamos en las universidades, pues era la lucha en contra del servicio militar, en contra de la guerra en Vietnam, a favor de la incorporación de los negros a las universidades donde estudiamos. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 70, en la Universidad de la Florida, en Gainesville, que fue donde yo estudié universidad, pues estando yo ahí en esa universidad, pues entraban los primeros 5 afrodescendientes o 5 negros, como se le decía en aquella época, a dicha universidad, y estábamos hablando ya del año 1970. Y bueno, todos nosotros, y los que habían sido contrarrevolucionarios activos, como los que te mencionaba, pues también fueron parte de ese proceso, porque también se vieron vinculados y se vieron y empezaron a simpatizar con muchas de esas luchas que nos fue llevando nos fue transformando nuestra forma de pensar, que también se aceleraba o no producto de la reacción que recibíamos
de parte de los grupos naturales nuestros, que sería la comunidad nuestra, la familia nuestra. Algunos fueron expulsados de sus casas por la forma de pensar, algunos fueron expulsados de algún part-time o de algún trabajo que tenían porque los dueños del negocio se enteraban de la forma que se pensaban. En fin, y otros también fuimos atacados por los medios de comunicación exiliadas que existían para aquella época. Fuimos también víctimas de atentados de naturaleza terrorista, como colocación de bombas en algunas casas de algunos compañeros. Y qué bueno que va a culminar esa etapa con el asesinato de Carlos en el 79, casi 9 años de haberse iniciado este movimiento incipiente para los años 70, que ya iba como que a sellar un compromiso de un grupo de gente donde ya se sabía que la cosa no era de embuste, que la cosa no era de revolucionario de cafetín o de reunión social, sino que ya las ideas que empezábamos a defender o que habíamos venido defendiendo te podían costar la vida, y entonces ya había que decidir en quitarse o en continuar. Y bueno, el asesinato de Carlos en cierta forma logró afianzar y consolidar el compromiso de una serie de compañeras y compañeros que desde allá hasta hoy hemos seguido luchando e impulsando diferentes ideas de acuerdo al medio en que nos haya tocado vivir en los últimos años, ¿no? Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Musicaliza es un podcast de música alternativa de alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez, en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico con Raúl Álzaga, hablando de lucha ideológica, solidaridad y represión. Y hablando sobre el trabajo, esta publicación que se llama La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela, que bueno, ya acaba de salir y va a ser obviamente
un proyecto con el que vamos a tener que reflexionar y discutir. Ya acaba de salir y ya estamos a ley de empezar la semana que viene los preparativos para la segunda edición. Wow, o sea que ya esto se ha movido bastante. Ya podemos decir que es un bestseller de acuerdo a los estándares de Puerto Rico, perdonando la arrogancia típica de un cubano. Tú querías hablar de esto, así que vamos a hablar de esto. Sí. No, de este cartel. Yo quería hacer referencia al comentario que hiciste de este afiche que dice: viva Puerto Rico libre, viva la Revolución Cubana, no todos los cubanos son gusanos, y esas 3 frases van acompañadas de la bandera de Puerto Rico y la bandera de Cuba. Eso, originalmente cuando se habló del libro y de la portada, de las primeras veces que se hablan de la portada, esa iba a ser la portada. Y nosotros decidimos que no, porque era muy chocante, muy radical para el momento, algo que tú más o menos mencionaste. Y entonces decidimos por otras alternativas. Inclusive hubo un momento dado, se manejó la idea de 2 pueblos, una historia, pero esa era demasiado flojita. Claro. Y podía ser cualquier pueblo, o sea que no era una cosa, hasta que cuadramos con esta. Pero este cartel tiene una importancia histórica muy importante, y por eso está allí puesto. Es que un grupo de compañeros nuestros, dentro de este proceso que yo te explicaba de desarrollo político que se origina en los años 70 en los diferentes sitios que ya mencionamos, hubo un grupo de compañeros, 2 hermanos, que inclusive aparece en el libro sus fotografías tomadas por la División de Inteligencia de la Policía en algún momento, y decidimos, por una cuestión histórica, reproducir las 2 fotos que tenía la policía de Puerto Rico de ellos. Uno de ellos venía del área de Boston y Nueva York, y el otro era compañero mío en la Universidad de la Florida. Y en el 71-72 se intenta crear una organización que se llama Juventud Cubana Socialista, que tuvo una duración no muy larga. Primero porque no era una organización muy estructurada, y segundo porque el nivel de desarrollo no permitía las posibilidades de un crecimiento de ese tipo de organización con ese tipo de enfoque. Y entonces esos 2 compañeros que vinieron, se mudaron a Puerto Rico en el año 71. De hecho, ambos participaron en el Congreso Fundacional del Partido Socialista Puertorriqueño a finales del 71, en diciembre del 71. Pues bueno, como parte de dar a conocer esa organización y como parte de establecer que en Puerto Rico vivían una gente diferente a los cubanos que habían estado llegando desde el 60 hasta ese momento, pues ellos redactaron un manifiesto que no pudimos, por falta de espacio, sacarlo aquí en el libro, a nombre de esa organización, y decidieron diseñar ese pasquín que fue pegado en las paredes alrededor de la Universidad de Puerto Rico. Ese pasquín realmente se diseña en Puerto Rico y se pega en Puerto Rico, y de hecho algunos compañeros que en aquella época pues militaban en las organizaciones juveniles de la universidad, ahora cuando hemos publicado el libro, por lo menos en 3 o 4 compañeros o compañeras nos han dicho: sí, mira, ese afiche, yo me acuerdo de ese afiche, porque ese afiche yo lo vi, o ese cartel, yo lo vi pegado en los alrededores de la universidad. Y en cierta forma simboliza ese cartel, o ese pasquín, realmente es la palabra correcta, representa simbólicamente un rompimiento en la forma de pensar de unos cubanos que residían fuera de Cuba y que vivían en las ciudades en Puerto Rico y en las ciudades de Estados Unidos. Y por eso lo colocamos ahí. Yo sé que a alguna gente le molesta, igual que a alguna gente le molesta el título también, pero bueno, esa es la historia, y nosotros somos parte de esa historia, y nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esa historia también. Raúl,
Otra cosa que me parece muy interesante del libro sobre la contrarrevolución cubana en Puerto Rico es que usualmente pensamos en los dos polos, digamos los opuestos, ¿no? El polo pro-revolución, socialista, comunista, como queramos usar el término, antiimperialista, anticolonialista, y el polo pues capitalista, pro-yanqui, etcétera. Sin embargo, se habla también en este libro de un polo socialdemócrata, que de alguna, por llamarle así, inclinado hacia la izquierda, pero no hacia la izquierda mucho menos radicalizada, digamos, que si por un lado entendía o entendió en un momento el proceso revolucionario, después decide ir en contra de la revolución, una vez la revolución se radicaliza, y se viene para Puerto Rico. Y que hay unas relaciones ahí también con Muñoz Marín. No sé si pudiera abundar un poquito sobre eso para después también hablar de la derecha cubana como tal. Sí, ahí hay dos grupos. Un grupo que existe en la década del 60 y hay otro pequeño grupo que también se desarrolla en la década del 70 paralelo al fenómeno nuestro. El primer grupo es el grupo que estuvo vinculado a la Revolución Cubana en sus últimas etapas previas a la toma del poder, y también como parte del primer gobierno provisional que existió durante los primeros 6 meses de revolución, mientras que el proceso se iba radicalizando, pues mucha gente se iba descartando y se iba quitando del proceso, lo que Alarcón en su prólogo lo llama los revolucionarios arrepentidos. Ese tipo de personas que lo que querían era, no estaban interesados en un cambio radical de la sociedad cubana, sino más bien regresar a los esquemas tradicionales de la llamada democracia representativa, en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, impulsada y apoyada por el propio gobierno norteamericano. Esas personas tuvieron incluso dentro del propio gobierno revolucionario cubano de los primeros meses relaciones con funcionarios y representantes del gobierno de Puerto Rico. Y de hecho, el gobierno de Puerto Rico en una primera etapa antes del triunfo y en los primeros meses luego del triunfo trató de establecer unas relaciones estrechas con esa revolución que se iniciaba por diferentes razones. Primero porque Muñoz y el Partido Popular se identificaban con una cosa que se llamó la izquierda democrática, sobre todo en el área del Caribe, Costa Rica, Venezuela y Puerto Rico, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, y que había sido un grupo de gente que había luchado, Juan Bosch en República Dominicana, que habían luchado en contra de las dictaduras militares que habían existido en sus países y tenían eso como consenso. Y obviamente la Revolución Cubana pues era un hecho concreto de lograr el derrocamiento de una dictadura. Y eso pues los atraía. Desde la perspectiva norteamericana, pues obviamente esa izquierda democrática podría haber sido una alternativa del gobierno norteamericano para poder mantener determinado grado de control sobre la sociedad cubana, que históricamente han querido controlarla por los últimos 200 años, y tener también un control sobre el curso que podía tomar la revolución. En el libro se cita, a partir de una cita que se hace del libro de Evelyn Vélez, puertorriqueña, reciente, que habla sobre la supuesta política exterior de Muñoz, o la supuesta política exterior que Muñoz trató de desarrollar a partir de la creación del Estado Libre Asociado en la década del 50, combinado con el apoyo de esta gente de la supuesta izquierda democrática que fracasó porque eran proamericanos. Si hubieran sido antiimperialistas, tal vez esa izquierda democrática hubiera tenido una duración mayor. Y entonces, en un viaje que da Fidel el primer viaje que da Fidel a Estados Unidos, en marzo del 59, en una reunión que se prolongó por 1 hora y pico con Nixon, que era vicepresidente
dado que Eisenhower tuvo el desplante de no quererse reunir con Fidel, en un momento de la conversación, Nixon, que no es un tipo de izquierda, ni mucho menos, le dice a Fidel que ellos deberían de acercarse a Puerto Rico, de acercarse a Muñoz Marín y ver el experimento que se estaba desarrollando aquí, porque podría ser muy útil para ellos. A lo cual Fidel le contestó en la negativa, diciendo que el pueblo cubano no le agradaba tener relaciones con una colonia, y que por lo tanto esa idea que él le estaba sugiriendo, pues que no iba a poder ser desarrollada por ellos. Y sin decirlo, o sin decírselo a Nixon, ya todos sabemos históricamente que desde México, cuando se organizaba la expedición del Granma, allá para el año 55, pues elementos vinculados al nacionalismo puertorriqueño, específicamente la esposa de don Pedro Albizu Campos, Rosa Meneses, estuvo muy vinculado a Fidel, al Che Guevara, producto también de la relación que había entre la esposa del Che para aquel momento, que era Hilda Gadea, peruana, y la esposa de Albizu, que también era peruana, y que tuvieron una relación muy estrecha durante esos meses de preparación de la expedición del Granma. De hecho, es el Che en su primer discurso en Naciones Unidas, donde hace una reafirmación del compromiso de los revolucionarios cubanos con la independencia. Por lo tanto, habían toda una serie de factores que impedían el posible desarrollo de una relación entre ambos países, por la situación colonial, por la situación que muchos de los que estuvieron con la revolución, o algunos de los que estuvieron con la revolución, desertaron o se fueron y vinieron a residir a Puerto Rico. Y eso entonces creó aquí una base de elementos diferentes a los vinculados a la dictadura de Batista, que eran los que principalmente se habían mudado para el área de Miami, para el área de Nueva York, para el área de New Jersey. Y entonces aquí se formó un núcleo de ese tipo de personas, de revolucionarios arrepentidos, que bueno, con el curso o con el proceso de desarrollo político del país, de Puerto Rico, pues esas diferencias se fueron eliminando, y esos elementos en la práctica después posteriormente se fueron moviendo hacia la derecha política del país, ya empezando la década del 70. Y ese es un grupo. Pero también hay otro grupo que se desarrolla en los 70, paralelo a nosotros y paralelo a esta gente, que sí se empiezan a plantear por primera vez la posibilidad de buscar un acercamiento con Cuba y de tratar de que Cuba los aceptara como una oposición dentro del propio proceso revolucionario. Y ese grupo existió en Puerto Rico, existió en Miami. De hecho, su líder principal, que se llamó Luciano Nieves, pues fue asesinado en la ciudad de Miami allá para el año 1974. Y bueno, y ese movimiento, pues, en cierta forma naufragó. Pero sí existieron elementos dentro de la contrarrevolución que tan temprano como los años 72, 73, se empezaron a replantear también un cambio de posición que no fuera la posición hostil tradicional. Exacto. Que se había mantenido hasta ese momento, y la posición nuestra, que empezaba a cada vez más simpatizar y acercarse al proceso revolucionario cubano. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet.
Descarga la aplicación Tuning Radio. Escribe en el buscador Bonita Radio y conéctate a la música, el análisis, el arte, la cultura y el entretenimiento que te mereces. Bonita Radio, Tuning Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico con Raúl Álzaga, hablando de lucha ideológica, solidaridad y represión en el contexto de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Y estábamos hablando de diferentes cosas, entre ellas los diferentes grupos cubanos que no necesariamente estaban afiliados a lo que tradicionalmente conocemos como la derecha o la extrema derecha, aunque eventualmente algunos de estos grupos sí se fueron acercando, digamos, a ese polo, porque la situación también parece que exigía que se tomara un bando o el otro. Fue asesinado esta persona, me imagino yo que también en esa misma mirada de que aquí no pueden haber medias tintas, o estás con nosotros o estás en contra, desde una derecha cubana muy recalcitrante. Y bueno, me gustaría que pasáramos a esa discusión de la derecha cubana. También quería hablar sobre una foto que aparece en el libro, ya que mencionaste a los nacionalistas y la relación en México, digamos, en ese proceso de conocerse ambos movimientos, y en México sabemos que era donde entrenaba gran parte de los revolucionarios que después se fueron a la Sierra Maestra. Aquí hay una foto muy interesante de Laura Meneses de Albizu Campos, la esposa peruana de Albizu Campos, en el Pleno de las Naciones Unidas representando a Cuba en 1962. Y tú me estabas comentando que ella fue representante de Cuba por varios años. Sí, corrigiendo porque hablé de Rosa y era Laura realmente. Rosa es la hija. En el turno mío anterior, sí, Laura Meneses estuvo representando a Cuba hasta el año 68, 67 en diferentes comisiones que existieron que existen en Naciones Unidas. Seguro. Inclusive en un momento dado el gobierno norteamericano planificó crear un gobierno contrarrevolucionario en el exilio. Y Fidel rápido le ripostó y le dijo: tengo entendido que ustedes están pensando en esto. Quiero aclararle que si ustedes se tiran en esa maniobra, nosotros vamos a crear un gobierno puertorriqueño en el exilio, y por supuesto la presidenta de ese gobierno va a ser Laura Meneses, más toda una serie de nombres que mencionó que en aquel momento eran dirigentes políticos puertorriqueños vinculados a la independencia. En cuanto a la pregunta tuya de la derecha contrarrevolucionaria o de la derecha violenta, hay que decir que desde el primer momento fueron apoyados por el gobierno de Puerto Rico. Hay que decir, por ejemplo, que las organizaciones más violentas del exilio, que ahora se le diría las organizaciones terroristas, pero en aquel momento se usaba otra terminología, las organizaciones más violentas del exilio cubano, como Alfa 66, Comando L, el Jure y el RECE, por mencionar 4 de las más importantes, todas fueron inscritas en el año 62
en el Departamento de Estado de Puerto Rico como organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de ayudar a los cubanos a su integración a la sociedad puertorriqueña y crear los intercambios culturales y educativos entre esa comunidad. Y esas organizaciones recibieron financiamiento del gobierno de Puerto Rico, se les facilitó trabajos bien remunerados, bien pagados, que a su vez le permitía a ellos dedicarse a sus actividades políticas. Se llegó a utilizar, y eso aparece en documentos desclasificados, la relación 2x1, de que ellos recogían 2 pesos y el gobierno de Puerto Rico le daba 1. Además, le facilitaban que los bancos le prestaran dinero para que ellos pudieran desarrollar sus actividades, más toda un área que no se ha podido estudiar o profundizar, por supuesto, de la utilización de dinero ya directo del gobierno norteamericano, que se canalizaba o se canalizó a través de diferentes instituciones puertorriqueñas que existían en ese momento. Esa década del 60 fue, con algunas excepciones, ya para finales de los 60, pero fue fundamentalmente utilizar a Puerto Rico como base de agresión hacia Cuba. Aquí, por ejemplo, se entrenaron los hombres rana de la invasión de Playa Girón. Aquí Alan Dulles, que era el jefe de la CIA, estaba desayunando con Luis Muñoz Marín en Fortaleza el 16 de abril, que es cuando se inicia la invasión de Playa Girón, y se tiene que levantar del desayuno abruptamente. Nosotros especularíamos que ellos tenían planes de que Muñoz jugara un papel político importante si esa invasión triunfara, ¿no? Y de ahí también la presencia de él en esta área del Caribe y no allá en Langley, Virginia, o en la ciudad de Miami o en algún otro sitio más cercano a los hechos de la invasión. Pero ya al final de la década del 60, ya entonces empieza a haber ya una confrontación de esos exiliados con los independentistas puertorriqueños. De hecho, la acción más importante se da en el año 68, cuando el poder cubano, conocido como Cuban Power, dirigido por Orlando Bosch, coloca una bomba en el carro de Juan Maribra, para ese momento presidente del Movimiento Pro Independencia, y le vuelan el carro completo y circula un comunicado de prensa donde le declaran la guerra al MPI. A partir de ese momento ya se van a ir suscitando decenas de actividades terroristas, de actividades violentas contra el movimiento independentista, muchas de ellas desarrolladas por estas organizaciones de exiliados que operaban en Puerto Rico y que nosotros hacemos mención de ellas extensamente en dicho libro. Hay que decir, como marco conceptual teórico, que la situación colonial de Puerto Rico propició el que Puerto Rico se usara como un campo de guerra en este conflicto de la Revolución Cubana y el gobierno de Estados Unidos. Aunque es cierto que hubo acciones violentas y terroristas llevadas a cabo por estos grupos en otros países, como en México, Perú, Venezuela, España, y incluso en las propias ciudades norteamericanas como Miami, Nueva York, New Jersey, la intensidad de la violencia terrorista desarrollada por estos grupos en Puerto Rico en esa década del 70 superó, inclusive desde el punto de vista estadístico, por mucho, las acciones terroristas y violentas que ellos mismos desarrollaron en otros países y en otras ciudades de América Latina e incluso de Europa. Y eso fue producto de esa misma condición colonial que se les permitió. Inclusive nosotros hemos sostenido que existió una política pública no escrita
de apoyo y tolerancia hacia estos individuos. Es el único país que se llevaron a cabo, qué sé yo, si te digo, 70, 80 actividades terroristas de estos grupos y apenas, y si hubo arrestados, hubo 1 o 2 y ninguno condenado o encontrado culpable por estos hechos, te demuestran el nivel de tolerancia y el nivel de apoyo silencioso que estos grupos disfrutaron en Puerto Rico por parte de todos los gobiernos que existieron en toda esa década 60, 70 y 80. Pausa. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Los Bananos. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de 1 año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All 3 scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por TuneIn Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de lucha ideológica, solidaridad y represión con Raúl Álzaga a propósito del libro La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Raúl, aquí hay varios subtítulos que obviamente para toda persona que vive en Puerto Rico y le interese nuestra historia y nuestro presente, pues le tiene que importar, como este: el terrorista más peligroso de América Latina implanta una de sus bases en Puerto Rico. El papel de Puerto Rico en la formación del CORU, Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas. El ataque al avión cubano se fragua en Puerto Rico. El terrorismo institucionalizado. O sea, hay una cantidad de discusiones aquí con datos que demuestran o por lo menos sugieren contundentemente pues, como tú dices, Puerto Rico fue una base fundamental de la derecha cubana violenta y parecería a través de la historia que Puerto Rico, precisamente por su condición de colonia y parecería que las derechas latinoamericanas acaban en Puerto Rico de alguna manera u otra. No solamente en Puerto Rico, obviamente, pero sí siendo un refugio
Y obviamente la cubana más, teniendo una historia tan estrecha, ¿no? Entre Puerto Rico y Cuba. Todos esos títulos o subtítulos que hablan de esas formaciones aquí. O sea, es increíble también leer cómo la persona que mató a Orlando Letelier de alguna manera estaba vinculada también con... vivió clandestinamente en Puerto Rico y se casó en Puerto Rico en el año 82 con su nombre de pila, con una jueza puertorriqueña sin inmutarse ni tomar ningún tipo de medida, a pesar de que estaba entre los 10 más buscados del FBI, y vivió como si nada, atreviéndose a arriesgarse, porque era un riesgo que tú estés en la lista de los 10 más buscados. Óyeme. Y te cases con tu nombre verdadero con una jueza puertorriqueña. No, es increíble. O sea, eso demuestra el nivel de impunidad, sí, el nivel de seguridad que ellos sentían tener en el país, ¿no? Y que eran intocables. Dado esta realidad, dos cosas. Al sol de hoy, o sea, número uno, ¿cómo tú crees que esto afectó de alguna manera el desenvolvimiento, salvando todas las diferencias y todos los errores que han habido en el movimiento independentista, pero cómo tú crees que eso afectó de alguna manera también al movimiento independentista en su desarrollo? Y número dos, son dos preguntas distintas, ¿cómo está toda esta discusión? ¿Cómo tú la ves hoy? Todos estos grupos siguen existiendo, ya no existen, hay grupos que han cambiado y se han movido a otro tipo de perspectivas. ¿Ha habido contigo mismo algún tipo de, acercamientos? La primera es cómo esto afectó, discúlpame, al movimiento independentista. ¿Tú crees de alguna manera o no tiene nada que ver? Sí. Esas dos preguntas, te recuerdo la segunda ahorita. Sí, no, la primera nosotros la tratamos de desarrollar en un capítulo del libro donde hacemos una caracterización de la presencia cubana emigrante o exiliada en Puerto Rico en la década del 60 y dónde se ubicaron dentro de la sociedad puertorriqueña, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista educacional. Y definitivamente ese grupo de personas jugó un papel importante en las campañas ideológicas desarrolladas por los gobiernos en el poder para evitar el desarrollo del movimiento independentista puertorriqueño, porque obviamente acuérdate que el movimiento independentista puertorriqueño desde siempre estuvo identificado con las fuerzas revolucionarias cubanas. Sí. A las fuerzas revolucionarias cubanas haber tomado el poder, pues ya no se convierte en una relación de entre individuos o organizaciones, sino se convierte en una política de Estado, del Estado cubano a favor de la independencia de Puerto Rico. Y obviamente todas estas personas que estaban viniendo a vivir a Puerto Rico estaban en contra del Estado cubano y en contra de todo lo que defendiera ese Estado. Y una de las cosas que defendía ese Estado era la independencia. Por lo tanto, fue muy hábilmente utilizado por los diferentes gobiernos puertorriqueños para meter miedo a los puertorriqueños, al país en términos generales, sobre las posibles consecuencias negativas que podría tener esa independencia. O cualquier independencia, porque estos son los tipos que se declaran independentistas en función de Cuba, pero cuando vienen aquí como que se transforma, igual que el camaleón, que cambian de piel, y entonces son los más defensores de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos mismos aspiran a su país. En cuanto a lo segundo, sí, estos grupos ya con el tiempo fueron desapareciendo. La revolución los derrotó tanto internamente en Cuba como externamente. El propio gobierno norteamericano, que fue su principal aliado y su principal entrenador, los reprimió de alguna forma en diferentes momentos y los encarceló, inclusive a algunos de ellos en algunos momentos. Y obviamente son personas ya los que se le llaman el exilio histórico. Son personas que ya pasan de los 74, 75 años de edad. Muchos de ellos ya han fallecido. Otros todavía se mantienen activos. Pero también dentro de esa emigración, sobre todo a partir de los 80, han empezado a llegar de Cuba como emigrantes, ya no tanto como exiliados,
una gran cantidad de personas que ya suman más de 500,000 que han ido imprimiendo un pensamiento diferente, no necesariamente de identificación con la Revolución Cubana, pero un pensamiento más tolerante, más abierto, menos retrógrado, menos agresivo al que practicaban estas personas. Por lo tanto, es un movimiento que está en proceso de desaparecer, ¿no? Aunque uno nunca debe de bajar la guardia, porque un viejito de 75 años puede ser tan peligroso como uno de 18 años. Estamos claros. En cuanto a los últimos minutos, el caso de Carlos, ¿cuál es el estado de la situación actual? ¿Se ha avanzado, pero está parado? Bueno, en el caso de Carlos, como te decía, han habido 3 investigaciones en 3 momentos diferentes. Cada una de ellas ha ido logrando identificar y ha ido logrando ampliar las piezas del rompecabezas. Yo te podría resumir que son 3 áreas las que hemos trabajado históricamente. Una es la identificación de los conspiradores, otra es la identificación de los encubridores, que usualmente son personajes vinculados al gobierno de Puerto Rico en algún momento dado o a instancias policíacas del país en algún momento dado. Y en esta tercera etapa nos estamos aproximando a poder identificar a los gatilleros propiamente del asesinato, que es un área que no estaba muy desarrollada hasta el presente, y esperamos que con este libro de Ediciones Callejón podamos sentar una base mínima de argumentos y de informaciones que haga que cualquier gobierno que triunfe en las elecciones del 8 de noviembre o cualquier secretario de justicia que sea nombrado a partir de enero del 2017 no le quede más remedio que, como decía al principio del programa, terminar con los posibles cabos sueltos que queden de esta investigación. Muy bien. ¿Hay algo más que quisieras decir antes de cerrar? No, que compren el libro, que ya próximamente estamos en la segunda edición, ya la semana que viene debemos de estar envueltos en esta segunda edición. Estamos muy complacidos por el recibimiento que hemos recibido. Sabemos que no solamente los amigos y los simpatizantes están leyendo el libro, ya tenemos información de que los que podríamos decir los enemigos y los adversarios que incluso se mencionan en el libro, algunos protestando porque hemos escrito mal su apellido, y que obviamente lo vamos a corregir en la segunda edición. Ya sabemos que también lo están leyendo, cosa que nos agrada tremendamente. Bueno, con eso le damos muchas gracias a Raúl Álzaga. Siempre estamos aquí presentes, acompañando en que este caso se resuelva. Y le damos las gracias por estar aquí en esta historia de solidaridad, de lucha ideológica, y ojalá de la represión que termine pronto, y seguiremos ahí en pie de lucha. Y gracias, Raúl, por tanto ejemplo de solidaridad y lucha. Bueno, gracias a ustedes por poder participar en este experimento novel que tienen ustedes. Hasta la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Le damos las gracias a Sixto Ortiz por siempre hacer esto posible. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.